John D. Rockefeller es una de las figuras más emblemáticas de la historia empresarial de Estados Unidos y del mundo. Fundador de Standard Oil y considerado el hombre más rico de todos los tiempos, Rockefeller construyó un imperio petrolero que no solo cambió la economía de su país, sino que también transformó la industria del petróleo para siempre. Su historia está llena de ambición, estrategia y una visión implacable de crecimiento. Rockefeller fue un empresario con una capacidad inigualable para identificar oportunidades, reducir costos y, sobre todo, eliminar a la competencia para dominar un mercado emergente como el del petróleo. Nacido en 1839 en Richford, Nueva York, John D. Rockefeller creció en una familia de recursos modestos. Su padre era un comerciante ambulante y su madre una mujer muy religiosa, lo que contribuyó a que John adoptara una ética de trabajo rigurosa desde joven. La familia Rockefeller se mudaba con frecuencia debido a la naturaleza del trabajo del padre, lo que le enseñó a John la importancia de la adaptación y la resiliencia. Desde niño demostró habilidades para los negocios. Incluso comenzó a ahorrar dinero desde temprana edad, llevando un registro meticuloso de cada centavo que ganaba y gastaba. Este hábito de disciplina financiera sería fundamental para su éxito futuro. Rockefeller comenzó su carrera laboral a los 16 años como asistente de contabilidad en Cleveland, Ohio. Aprendió rápidamente el arte de llevar libros y manejar finanzas, habilidades que le permitirían tomar decisiones estratégicas en sus negocios más adelante. A los 20 años, junto con un socio, decidió abrir su propio negocio de productos agrícolas y transporte. Aunque era exitoso, Rockefeller siempre tuvo la vista puesta en una industria más lucrativa. Esa oportunidad llegó en la década de 1860, con el auge de la industria del petróleo en Estados Unidos. En aquella época, el petróleo se utilizaba principalmente para producir queroseno, que iluminaba los hogares antes de que la electricidad se volviera común. Sin embargo, la industria del petróleo era volátil e ineficiente. La extracción y refinación del petróleo se hacían de manera rudimentaria, lo que resultaba en desperdicio, altos costos y fluctuaciones de precios. Rockefeller vio una gran oportunidad para mejorar esta industria y aprovechar el potencial del petróleo como un producto rentable y esencial. En 1863, Rockefeller hizo su primera inversión en una refinería de petróleo en Cleveland. Allí se dio cuenta rápidamente de que la clave para dominar la industria era controlar el proceso de refinación y distribución del petróleo. No le interesaba tanto la extracción del crudo, sino el negocio de refinarlo y comercializarlo. Comprendió que quien pudiera refinar y transportar petróleo de manera más eficiente tendría la ventaja competitiva. Esta idea sería la base de lo que luego se convertiría en Standard Oil, la empresa que revolucionaría la industria petrolera. El enfoque de Rockefeller era claro: reducir costos, mejorar la eficiencia y eliminar la competencia. Creía firmemente en la integración vertical, lo que significaba controlar todos los aspectos del proceso, desde la obtención del petróleo crudo hasta la distribución del producto refinado. Compraba refinerías rivales y negociaba acuerdos exclusivos con ferrocarriles para obtener tarifas de transporte más bajas que las de sus competidores. Este tipo de acuerdos le permitió reducir los costos de envío de petróleo, dándole una ventaja significativa en precios sobre otras refinerías. Gracias a esta estrategia, Rockefeller no solo podía vender su producto más barato que sus rivales, sino que también podía absorber sus negocios o forzarlos a salir del mercado. A medida que su empresa crecía, Rockefeller se volvió más agresivo en sus tácticas comerciales. Creó alianzas y acuerdos de cooperación con otras refinerías y cuando éstas no aceptaban, las compraba o las cerraba. En 1870, Rockefeller y sus socios fundaron oficialmente la Standard Oil Company, que rápidamente se convirtió en la empresa de refinación de petróleo más grande de Estados Unidos. La misión de Rockefeller era consolidar la industria y crear un monopolio, y lo hizo de una manera metódica y calculada. Utilizaba tanto su poder financiero como su influencia para hacer que su empresa fuera prácticamente intocable. Standard Oil adoptó prácticas innovadoras que transformaron la industria del petróleo. Una de las tácticas más exitosas de Rockefeller fue el uso de los trusts, estructuras legales que permitían a Standard Oil controlar otras empresas sin necesidad de poseerlas directamente. Estos trusts le permitieron a Rockefeller coordinar la producción, precios y distribución del petróleo en todo el país, eliminando la competencia y manteniendo el control del mercado.
Para 1880, Standard Oil refinaba el 90% de todo el petróleo de Estados Unidos y se había convertido en un monopolio virtual. Rockefeller también fue pionero en el uso de nuevas tecnologías y procesos para mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos. La empresa invertía constantemente en investigaciones para mejorar los métodos de refinación y desarrolló sistemas de oleoductos para transportar petróleo de manera más rápida y económica que los ferrocarriles. Estos avances le permitieron mantener costos bajos y garantizar un suministro constante de petróleo, lo que consolidó aún más su dominio en el mercado. Sin embargo, a medida que Standard Oil crecía y dominaba la industria, también comenzó a atraer la atención de críticos y reguladores. La percepción pública de Rockefeller y su empresa era cada vez más negativa, y Standard Oil fue acusada de utilizar prácticas anticompetitivas para eliminar a sus rivales. Periodistas y políticos empezaron a cuestionar el poder y la influencia de la compañía, y las historias sobre su supuesta conducta depredadora se convirtieron en titulares de la época. Este escrutinio llevó a una serie de investigaciones y juicios que culminaron en 1911, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio y ordenó su disolución. Como resultado, la empresa fue dividida en varias compañías más pequeñas, muchas de las cuales eventualmente se convertirían en gigantes de la industria petrolera por derecho propio, como ExxonMobil y Chevron. Aunque la disolución de Standard Oil fue un golpe para Rockefeller, este ya había acumulado una riqueza increíble y su influencia en la industria petrolera era incuestionable. Después de retirarse de los negocios, Rockefeller se dedicó a la filantropía. Inspirado por su profunda fe religiosa y su creencia en el deber de devolver a la sociedad, donó gran parte de su fortuna a causas benéficas, educativas y de investigación médica. Fundó la Universidad de Chicago y la Universidad Rockefeller y financió importantes avances en salud y educación. Se estima que Rockefeller donó más de $500 millones a lo largo de su vida, lo que lo convierte en uno de los filántropos más generosos de la historia. La historia de John D. Rockefeller es un ejemplo de cómo una combinación de visión empresarial, estrategia y determinación pueden llevar a la creación de un imperio. Aunque su enfoque despiadado y su búsqueda del monopolio le valieron críticas y controversias, no hay duda de que Rockefeller fue un pionero que transformó la industria del petróleo y sentó las bases para el desarrollo de la economía moderna. Su legado perdura no solo en las empresas que surgieron de la disolución de Standard Oil, sino también en las instituciones benéficas que fundó y en la influencia que tuvo en la forma en que se hacen negocios hoy en día. Rockefeller fue un fue un estratega, un innovador y, sobre todo, un hombre que supo cómo aprovechar cada oportunidad para crear algo más grande que él mismo. Su historia es un recordatorio de que en el mundo de los negocios el éxito no siempre es fácil ni limpio, pero que con la mentalidad y habilidades correctas es posible transformar industrias enteras y dejar una marca indeleble en el mundo.